Bueno, vamos a arrancar entonces con la unidad de regresión. El tema de regresión es un tema que ustedes ya lo vieron en bioestadística, ¿sí? Aparte de regresión lineal simple, es lo que vamos a estar repasando hoy muy rápidamente. Algunos conceptos que es importante que vayan retomando. Así que esto es básicamente lo mismo que estuvimos viendo en la última unidad de bioestadística. Vamos a ir incorporando algunos conceptos nuevos o en realidad conceptos que ustedes ya manejan de matemática, que los vamos a estar necesitando ahora, ¿sí? Que son los conceptos de álgebra, que nos van a servir para esta unidad y también van a servir para lo que es análisis multivariado. Si bien esa unidad no la tenemos prevista de ver en este cursado, durante el cursado online, sí puede ser temas que les vayan a necesitar por ahí en alguno de sus trabajos y por ahí está bueno que lo repasen y los manejen ya desde ahora. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con análisis de regresión. En realidad eh, lo que vamos a hacer más hincapié nosotros ahora en esta asignatura es el análisis de regresión múltiple, ¿sí? En referencia a todo lo que es análisis multivariados, modelos multivariados, pero vamos a retomar desde lo que es regresión lineal simple que ustedes ya conocen y después de ahí lo vamos a expandir a cómo podemos generalizar los conceptos que ya sabíamos de regresión lineal simple. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la regresión? Primero recordarnos, ¿sí? También es un modelo lineal, ¿sí? Lo mismo que pasaba con el análisis de la varianza, ¿sí? Por eso muchas veces van a ver que en la bibliografía los trata como modelos lineales. Los modelos lineales pueden ser el modelo clásico de análisis de la varianza, que ustedes ya saben escribir muy bien, o estos de regresión, ¿sí? Son modelos también lineales dentro de la perspectiva de los modelos, de los tipos de modelos, ¿sí? Cambian algunos conceptos nada más, pero en realidad se aplica toda la misma teoría que también estuvimos viendo para análisis de la varianza, o mucha de esa teoría, ¿sí? Porque son también modelos lineales. Ahora que ya conocen más en profundidad lo que son los modelos lineales de análisis de la varianza, van a ver que estos modelos también tienen muchas cosas en común con esos modelos, ¿sí? Entonces, básicamente en la regresión, ¿cuál es el enfoque que cambia respecto de los modelos lineales de ANOVA que estuvimos viendo en la unidad 1? Es que cuando lo abordamos desde la regresión, lo que estamos tratando de buscar es una relación funcional, ¿sí? Que trata de explicar dos tipos de variables. Por un lado vamos a tener la variable aleatoria, nuestra i, que venimos utilizando también en los modelos anteriores, y podemos tener una o más variables que son no aleatorias, en este contexto que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Que se suponen medidas sin error. Esas van a ser nuestras x, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar llamando como las variables que son no aleatorias, o sea, son variables que nosotros suponemos fijas o que suponemos que se miden sin error, ¿sí? Hay también modelos de regresión donde la variable y la variable x son aleatorias, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter con eso, vamos a estar bajo los modelos simples que suponen que tenemos una variable aleatoria, que es nuestra i, nuestra variable respuesta, ¿sí? Y por otro lado tenemos variables no aleatorias que van a ser nuestras x, ¿sí? Van a ver que vamos a tener distintos nombres con los que nos referenciamos a las y a las x. Algunas son de la misma notación que ya traíamos de los modelos anteriores y otras nuevas que son específicas, a veces que se usan en la literatura cuando se habla de regresión, ¿sí? Entonces, el interés en este caso siempre es ajustar una función matemática, ¿sí? Lo más sencilla posible siempre, ¿sí? De forma que trate de explicar qué está pasando con esa variable respuesta en función de los valores de la x, de estas variables x que también se llaman variables de predicción, ¿sí? Porque son las que van a servir para predecir cuál es el valor de y. Dado un valor de x, nos van a servir para predecir cuál es el valor de x, ¿sí?
Estas cosas son cuestiones que ya las vimos en bioestadística, ¿sí? Ya las estamos repasando y ustedes acuérdense de conectar el micrófono, cualquier duda que tengan o algo que necesiten repasarlo con más profundidad, ¿sí? Si no, nosotros vamos a ir acá bastante rápido en retomar estos conceptos que llaman. Acuérdense que la palabra regresión, ¿sí?, no tiene ningún significado más raro, digamos, sino que parte del trabajo original que presentó Galton, ¿sí?, a fin del siglo XIX, a fin de 1800. Ahí en la página de PET que ustedes tienen el trabajo original que presentó Galton. O sea, son técnicas en realidad que no son muy viejas, ¿sí? Si bien ya tienen más de 100 años, relativamente para una cuestión desarrollada en ciencia no es mucho tiempo, ¿sí? Y usó esa palabra de regresión en estudios que estaba haciendo de genética, donde estaba viendo la, la altura de las personas y cómo eso se transmitía con los hijos. Y estudiaba esto que hacíamos, ustedes por ahí también lo han visto en genética, que hay una media poblacional al cual los valores tienden. Y eso es lo que él en su presentación le puso la palabra regresión. Y de ahí quedó que, bueno, esta técnica lo que hacía era estudiar esa regresión. eh, y bueno, se usa esa misma palabra para todas las aplicaciones que tienen las regresiones, ¿sí? Encontrar esa función matemática, pero va mucho más allá de esa palabra inicial que él utilizó. O sea, no tiene más que ese nombre la técnica, ¿sí? Importante sí resaltar que estamos hablando de regresión lineal, ¿sí?, porque hay regresiones que son no lineales, que vamos a estar también comentándolas hoy y después en las semanas siguientes. Y acá es importante recordar qué quiere decir la palabra lineal en el nombre de esto, ¿sí? Y es que es lineal respecto de los parámetros, ¿sí? Es decir, que ningún parámetro del modelo, ¿sí?, está en la función como un exponente o está multiplicado por otro parámetro o está dividido por otro parámetro, ¿sí? Esto en realidad hace a que, después lo vamos a retomar por ahí cuando veamos las fórmulas de cómo se calculaban los coeficientes, las regresiones, el A y el B, por ejemplo, que es el simple de una recta, y que esos parámetros los podemos encontrar simplemente como combinaciones lineales de los datos, ¿sí? Y eso es lo que quiere decir acá la palabra lineal. Y cuando eso no pasa, las funciones que hay que resolver son no lineales, y esa es la palabrita, y lo que significa la palabra lineal en esta expresión, ¿sí? Eh, en los puntos de vista prácticos, lo que uno tiene que ver es, bueno, a ver, ninguno de los parámetros aparece como exponente o aparece multiplicado o dividido por algo, ¿sí? Y eso es lo que era a veces confuso, porque si nosotros tenemos una función cuadrática, ¿sí?, ¿se acuerdan que es de la expresión y igual a más b por x más c por x cuadrado? ¿Sí? Cuando aparece el x cuadrado ahí nos hace ruido decir, pero esa es la función de una parábola, entonces eso es algo que no es lineal, ¿sí? Para nosotros, en estadística, cuando estamos utilizando una regresión, ese también es un modelo lineal, ¿sí? Porque el A, el B y el C, que son los coeficientes que vamos a buscar, los vamos a encontrar como combinación lineal de todos nuestros datos, ¿sí? No hay ninguna cosa rara que hacer, ¿sí? Y fíjense que si vamos a la definición que estamos viendo en esta diapositiva, el A, el B y el C no están como exponentes ni están multiplicándose entre ellos como parámetros, ¿sí? Entonces se cumple esa regla. Entonces, ojo, cuando hablamos de regresión lineal no es solamente una recta, ¿sí?, la función de una recta lo que vamos a estar aplicando, sino puede ser algo como una parábola, ¿sí?, como cualquier polinomio de cualquier grado. Eso también va a ser para nosotros una regresión lineal, ¿sí?
a ser modelos lineales para nosotros. ¿Tá? Entonces, tiene que quedar claro cuál es la expresión de linealidad en este caso. Y la palabra simple, regresión lineal Profe, simple. perdón, tiene Sí. apagado el micrófono, me parece, porque no se escucha. Mm, a ver. Hola, ahí sí me escuchan. Sí, ahí sí se escucha. Bueno, o sea que estuve hablando un montón, menos mal que estamos grabando, porque si no, tendría que repetirle todo de vuelta. No sé en qué momento se apagó. ¿Sí? Gracias por avisar, porque yo no puedo leer los mensajitos cuando estoy mirando, ¿sí? Bueno, lo que les estaba recordando era qué quería decir la palabra regresión, qué quería decir la linealidad y qué quería decir la palabra simple en el nombre de de la técnica. ¿Sí? Después, bueno, pueden escuchar el video de vuelta para ver ese repaso, ¿sí? Que era lo mismo que estábamos viendo de eh, en la unidad 6, en la última unidad que tenemos en bioestadística. Bien, retomando acá, le estaba contando que la palabra simple de la regresión hacía hincapié en que vamos a tener una sola X dentro de todas las variables que van a ser nuestras predictoras, las X. Cuando hablamos de regresión lineal simple tenemos una sola X y por eso es regresión simple. Es lo primero que vamos a estar repasando hoy. En la semana siguiente vamos a ver justamente regresión lineal múltiple, donde vamos a tener más de una X. Eso también se conoce como modelo lineal general. Y los modelos lineales generales van a ver que en mucha bibliografía hacen referencia a esto que yo también les comentaba al principio, que los análisis de la varianza y los modelos de regresión son lo mismo, ¿sí? Tienen muchas cuestiones en comunes y se los puede abarcar a todos juntos como modelos lineales generales. ¿Sí? Unos tienen un enfoque y otros tienen otro. Fundamentalmente el enfoque de la regresión es el describir la función, ¿sí? O hacer predicciones. ¿Sí? Mientras que en el análisis de la varianza estábamos enfocando para otro lado, ¿sí? Y teníamos otro tipo de variables. Esas son las dos grandes diferencias entre los modelos lineales de ANOVA y los modelos lineales de regresión. ¿Sí? Tienen muchos puntos en común y algunos enfoques de diferencia. Vamos a comentar rápidamente cuáles eran las etapas del análisis de regresión. ¿Sí? Ustedes también tienen apuntes de esto como para recordarlo, tienen los ejercicios que estaban haciendo en bioestadística, que son los mismos que vamos a estar retomando eh, ahora en la primera parte de la unidad. ¿Sí? Lo primero era hacer una selección de un modelo. Lo segundo es obtener estimaciones de los parámetros de ese modelo. Lo tercero es verificar los supuestos y bondad de ajuste, es decir, lo que vamos a ver es si ese modelo es bueno o es malo. Y después, en el punto 4, es empezar a usar ese modelo. O sea, por ejemplo, hacer predicciones, que es uno de, las, de los objetivos principales del análisis de regresión. ¿Sí? Esos son como 4 grandes pasos que uno hace. Dentro de lo que es seleccionar un modelo, recuerden que teníamos lo que era hacer los diagramas de dispersión, ¿sí? Es lo primero que uno hace, un gráfico simple de y en función de x, que es lo que vamos a tener en este caso, y empezar a ver, bueno, a ver qué patrón vemos ahí. Hay un patrón lineal, hay un patrón curvilíneo, qué se pueden hacer transformaciones, qué está pasando, la mayoría de los datos van para un lado, van para el otro. Eh, También hay que tener en cuenta y nunca olvidarse del estudio del fenómeno que estamos haciendo, cuál es el objetivo del estudio que estamos haciendo, ¿sí? Todos los conocimientos previos que se tengan sobre ese fenómeno, no estudiarlo en forma aislada, ¿sí?
Esto es lo mismo que estábamos siempre hablando cuando estamos haciendo planificación de un experimento, ¿eh? No olvidarse de para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Tener bien en cuenta el objetivo, porque eso nos va a estar sirviendo a la hora de seleccionar un modelo, ¿sí? El modelo simple que nosotros estamos viendo ahora es el modelo lineal de una recta, ¿sí? Que es igual a más b por x, ¿sí? Es lo que tenemos acá, ¿sí? Al final. Y igual a más b por x, donde a es la ordenada al origen, b es la pendiente, ¿sí? Esa es como la primera y la más simple de las funciones lineales, que es la recta, y es lo que muchas veces uno asocia de la regresión lineal simple con esto, ¿sí? Bien, entonces suponemos que ese es el modelo que nosotros queremos ajustar, porque hicimos selección del modelo estudiando los patrones que encontrábamos, viendo los objetivos del estudio, para qué lo vamos a usar el modelo cuando lo encontremos. Decidimos que una recta puede ser un buen modelo. Entonces vamos a ir al segundo paso que teníamos ahí en la lista, que es encontrar justamente quién es A y quién es B, porque dentro de esto nosotros lo que vamos a tener son datos de la y, que son nuestra variable que nosotros vamos a estar midiendo, y también de nuestra x, ¿sí? Que son nuestros valores que o medimos sin error o que fijamos, ¿sí? Este es el caso más simple de los estudios de regresión, ¿sí? Que estuvimos hablando al principio. Bueno, ¿cómo hacemos la obtención de esos parámetros? Hay distintos métodos. El más simple que nosotros también ya vimos es el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados lo que hacía era, bueno, a ver, si yo tengo datos como los que están ahí, donde tengo ahí y tengo x, hice un diagrama de dispersión, ahí tienen los valores. Digo, bueno, si yo quiero ajustarle esa función, que es una recta, es una línea, ¿por dónde la hago pasar? ¿La hago pasar por esa línea que une el primer y el último dato, digamos, que tengo yo ahí en la serie? ¿Será esa la mejor? ¿Será esta? ¿Sí? Que está conteniendo a 3 puntos justamente sobre la recta, ¿sí? ¿O será otra? ¿Sí? ¿Cuál será la mejor de todas las rectas que yo pueda ajustar? Porque cada una de esas que pusimos ahí va a tener una pendiente y una ordenada distinta, ¿sí? Y justamente me van a estar diciendo cosas distintas del fenómeno que yo estoy estudiando. Bueno, para esto había una técnica más objetiva, que era la de mínimos cuadrados, ¿sí? No depende de ninguno de esos criterios que son sumamente subjetivos, sino que lo que hace el método de mínimos cuadrados dice, bueno, a ver, eh, trate de que los puntos, ¿sí?, observados, que son los que están puestos acá en azul, ¿sí?, estén lo más cerca posible del lugar por donde va a pasar la recta, ¿sí? Esas son esas distancias que están puestas acá en color rojo, ¿sí? Esas distancias tienen que ser lo más chico posibles, ¿sí? Y eso es lo que se llaman los errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el error que el dato que yo tengo acá en azul es el dato observado, el que yo medí, versus el dato que va a estar predicho por la recta, o sea, el que va a estar predicho por la función lineal que yo voy a ajustar, es el que va a caer sobre la recta, ¿sí? Eso es, acuérdense de lo que poníamos como i sombrero, ¿sí? Los i sombrero son los valores predichos de i, mientras que los i sin sombrero son los i que yo medí, los que yo vi, los que estuve en el fenómeno midiendo a campo, los que yo determiné, ¿sí? Y fíjense que ahí tienen con una E puesto, ahí está abajo, digamos, quedó abajo de la línea esa roja, es el E3. ¿Por qué? Porque es el error número 3, ¿sí? Nada más que por eso, este es el 1, el 2, el 3. Y dice, bueno, esa diferencia que hay entre el I3, que es el valor observado, y el I sombrero, ahí está corrido el sombrero de la I, el I sombrero 3, que es el que voy a predecir sobre la recta, es un error, porque es una diferencia entre el verdadero valor que yo observo y el que voy a predecir. Lo que yo quiero es que esta diferencia sea lo más chico posible, o sea, que los datos
estén lo más cercano a la recta, porque justamente me va a estar diciendo que los errores van a ser mínimos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hace el método de mínimos cuadrados? Dice, bueno, a ver, verifique todos los errores y hace la suma de todos esos errores, que es lo que tengo acá, la sumatoria de todos los errores al cuadrado. ¿Y por qué los hace al cuadrado? Ya saben que es por esto de que si acá tenemos errores por encima de la recta y por debajo de la recta, si los sumamos a todos van a tender a anularse los positivos y los negativos, lo mismo que nos pasaba cuando hicimos la varianza. Por eso no me quiero detener en eso. Si alguien no sabe de dónde viene el cuadrado, lo volvemos a ver. Pero dice, bueno, haga esos errores, pero para que no tiendan a anularse, primero elévelos al cuadrado y después haga la sumatoria. Y es lo mismo que tenemos acá. Porque acá lo que hicimos fue reemplazarlos. E sub i no es más que la diferencia entre los i observados y los i predichos. ¿Sí? Al cuadrado, sumatoria. ¿Sí? Y los i predichos, fíjense qué es lo que tenemos aquí, no son más que los valores que voy a obtener con mi función. Y eso es lo que estoy reemplazando acá. Estoy poniendo a f de x sub i en vez de i Pablo, sombrero. Sí, no te alcancé a escuchar por qué se elevaban al cuadrado, justo como que tuve una caída de internet. ¿Por qué era que se lo elevaba al cuadrado? porque fíjense que son estas diferencias, ¿sí? Tenemos diferencias que van a estar por debajo de la recta y algunos que van a estar por encima de la recta. Hay valores que van a ser positivos y hay valores que van a ser negativos, ¿sí? Este i3 menos i sombrero 3 va a ser negativo, por ejemplo, ¿sí? Porque el i sombrero 3 es más grande que el i sombrero. Mientras que este, por ejemplo, que está acá, que lo vemos mejor, el i observado es más alto, más grande que el i predicho, entonces va a ser un valor positivo. Si hacemos la suma de valores positivos y valores negativos, la sumatoria de los errores va a tender a ser cero, ¿sí? Anularse. Entonces no voy a poder ajustar nada, se me va a ir todo, se me anula. Lo que yo tendría que hacer es una sumatoria de los errores, pero previamente haberlos elevado al cuadrado, ¿sí? Cuando los elevo al cuadrado, acuérdense que lo que logro es que me queden todos los errores con valores positivos, ¿sí? Entonces no se me van a anular, ¿sí? Es lo mismo que pasaba cuando calculamos la varianza, ¿sí? Que estábamos viendo los desvíos, pero los desvíos primero los elevamos al cuadrado antes de hacer la sumatoria, porque si no se nos anula. ¿Sí? Artificio, digamos, matemático para que no se anulen las cantidades. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, ahí entendí. Bien. Entonces, una vez que hago los reemplazos aquí, lo que yo tendría que hacer es encontrar justamente esta función, que es la que yo quiero ajustar, la f de x sub i. Tengo que encontrar esta función tal que esta cantidad, la de los errores, sea lo más chico posible. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a obtener justamente es un conjunto de ecuaciones a resolver, que es lo que resuelve el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados dice, bueno, si usted quiere ajustar una función que responda a este modelo, fíjense que acá tenemos puesto el modelo poblacional, alfa más beta de x más los errores, ¿sí? Y usted va a reemplazar acá por A y por B, que van a ser sus dos incógnitas, A y B, son los valores que usted quiere estimar, no los conoces. Les queda esta expresión, ¿sí? Donde usted dice, bueno, esta expresión que yo tengo acá es la que quiero que sea lo más chica posible, ¿sí? Para hacer eso lo que tengo que hacer entonces ahora es un análisis matemático en el cual lo que voy a tener que hacer es encontrar el mínimo de eso, ¿sí? Para hacer eso lo que tengo que hacer es derivar la función que acá la estoy llamando phi de a y b porque está en función de a y b, porque a y b son mis incógnitas. Acá las incógnitas no son la y y la x. La y y la x son datos, son cosas que yo medí. Lo que yo no sé cuánto valen es la pendiente y la ordenada al origen. Bueno, si yo hago la derivada de esa función respecto de a y también la voy a tener que hacer respecto de b porque está en función de dos variables, dos incógnitas, a y b, encuentro estas expresiones al hacer la derivada
y a su vez la derivada la igualé a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma de encontrar un mínimo en análisis matemático. Y acá estoy yendo muy para arriba, ustedes van a chequear todo esto. Reemplazo y puedo encontrar esto que es lo que se llaman las ecuaciones normales. ¿Por qué? Porque son las ecuaciones, ¿sí?, que me van a permitir justamente minimizando los errores al cuadrado, encontrar cuánto valen A y cuánto vale B. Una vez que tengo estas dos, lo que hago es poner una función de la otra, ir reemplazando, ¿sí? Todo esto lo tienen en el apunte detallado, cómo hacer los cálculos, también lo vimos en bioestadística. Y vamos a encontrar la expresión de cuánto vale A y cuánto vale B. Y estas son las fórmulas que uno tiene que utilizar cuando esto lo está haciendo a mano. ¿Sí? Entonces acá lo que quise hacer es nada más que tomarle algunos conceptos de lo que hace mínimos cuadrados, porque se llama así, que resuelve, y el producto, digamos, de aplicar mínimos cuadrados es encontrar las expresiones para encontrar cuánto valen A y B. ¿Sí? A y B no van a ser más que las estimaciones justamente de los parámetros. ¿Sí? ¿Quiénes son los parámetros? Los parámetros son, en este caso, los de mi modelo son alfa y beta. ¿Sí? Y va a ser una variable respuesta, X una variable predictora y la E son los errores que ustedes ya conocen de todo el modelo anterior. ¿Sí? No nos vamos a detallar ahora cómo son los modelos porque ya lo hemos visto muchas veces en la unidad, escrito montones de veces. ¿Sí? Entonces, el método de mínimos cuadrados nos permite justamente encontrar cuánto vale A y cuánto vale B, o encontrar las expresiones para calcular esos valores. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? Justamente ahora rescatemos solamente los conceptos de qué hacía mínimos cuadrados y qué nos permite obtener mínimos cuadrados. ¿Alguna duda de eso? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo que queremos en este paso es obtener las estimaciones de los parámetros de ese modelo. Si no, no vamos a poder escribir nuestra función matemática, que es lo que queremos que nos sirva. Bien, hasta acá es todo lo mismo que ustedes ya conocen o que pueden retomar y repasar. Ahora lo que vamos a agregarle a esto es la notación matricial. Así que de esto también o van a tener que repasar cuestiones de matemática, de álgebra, y después van a tener ejercicios justamente para practicar todo lo que es matricial. Vamos a escribir el mismo modelo, pero en forma de matrices. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos a nuestro modelo donde está Y, acá tenemos las X, acá tenemos otra expresión que dice un beta y acá una de los errores. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá ahora en forma matricial? Tenemos lo mismo que teníamos escrito, parecido a lo que teníamos escrito en esta forma acá que veníamos utilizando hasta ahora. Ahora vamos a tener que empezar a hacer el ejercicio de escribir los modelos pero en forma matricial. Bueno, ¿qué era una matriz? No era más que un arreglo de números en filas y columnas. Fíjense que acá en el primer caso tenemos respecto de lo que es notación, acuérdense que en general las letras se utilizan en negritas en matemática para denotar las matrices. ¿Sí? Van a ver que en la mayoría de los libros, cuando ven una letra pero está escrita en negrita, en matemática, en estadística, eso hace referencia a que en realidad es una matriz, no una variable simple, y tampoco un número, sino una matriz. ¿Sí? Bueno, eso hay que tener cuidado porque a veces los libros lo ponen al principio y después no lo marcan, pero hay que empezar a diferenciar entre lo que es una matriz y lo que es una notación común. ¿Sí? Y muchas veces también tienen esta rayita arriba. ¿Sí? Eso era para denotar que es un vector. Un vector no es más que un arreglo también matricial, pero en el que yo tengo una fila o una columna nada más. Es un caso especial de una matriz. ¿Sí?
Una matriz generalmente tiene muchas filas y muchas columnas. Cuando tengo una fila o una columna, estamos hablando de un vector. ¿Sí? A veces eso se le llama vector fila o vector columna. En este caso, la y a su vez tiene puesto arriba el símbolo este de vector, que en los libros de estadística generalmente está puesto así, con la flechita. ¿Sí? En otros, a veces, en vez de la flechita, tienen solamente la raya arriba. ¿Sí? Lo que pasa es que en estadística eso tiende a confundirse con que es una media, ¿sí? Por el X raya. Entonces, generalmente se le pone la flechita y no la raya. ¿Sí? Esas son diferencias que pueden encontrar entre los libros. Bueno, entonces, acá tenemos un vector. Esta X que tengo acá va a ser una matriz. Fíjense que acá les dice, acuérdense que en la notación matricial siempre tenemos que poner el número de filas y el número de columnas. ¿Sí? En los números acá teníamos, el primero siempre hace referencia a la cantidad de filas que tenemos en el arreglo y el segundo a la cantidad de columnas que tenemos. ¿Sí? O sea, acá tenemos, ¿cómo sabemos que esto es un vector? Y porque tiene una sola columna. ¿Sí? Esto va a hacer referencia a una matriz que va a ser de tamaño n por 2. ¿Sí? Tenemos dos columnas acá. Este va a ser un vector también, porque va a tener dos filas y va a tener una columna. Y este también va a ser un vector que va a tener n filas y va a tener una sola columna. Y eso es lo que está puesto acá. ¿Sí? Esta expresión desarrollada. Fíjense que tenemos como i n por 1 un vector columna, donde vamos a tener i1, i2 hasta in, la cantidad de filas que tenemos que nos decía acá, n filas. ¿Quiénes son estos datos? Acá es i1, i2, in. ¿Quiénes son estos? Y era la variable respuesta en general. Ahora, i1, i2 hasta in, ¿quiénes van a ser? Van a ser las observaciones. ¿Sí? Las observaciones que ustedes hagan de la variable respuesta. La cantidad de mediciones que ustedes tengan de i. ¿Sí? Es simplemente eso, nada más que lo estamos llevando a notación matricial. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? La matriz X, la matriz donde están todas las variables que van a ser las predictoras para nosotros. En este caso se pone además la primera columna toda llena de unos, ¿sí? Esos unos van a simbolizar justamente la ordenada del origen, que la ordenada del origen, recuerden ustedes, no está asociada a una X. Entonces, matricialmente, ¿cómo se pone? Se pone solamente una columna de números 1, que hace referencia a esa media general, ¿sí? Que es nuestra ordenada al origen. Y después vamos a tener una columna donde van a estar nuestras X, de la X1 hasta la XN. ¿Quiénes son? Van a ser justamente los valores que yo medí, pero de la X, o los que yo determiné de la X. Acuérdense cuál era el carácter de la X en la regresión lineal. A continuación tenemos aquí un vector que se simboliza con la letra beta y que tiene dos filas, en este caso por una columna. ¿Por qué tiene dos filas nada más? Porque eso va a estar en relación a la cantidad justamente de parámetros a estimar en nuestro modelo. En este caso son dos, alfa y beta. ¿Sí? La ordenada al origen y la pendiente. Son los dos que tenemos. Más todo nuestro vector correspondiente de errores. ¿Sí? Vamos a tener n elementos porque vamos a tener n observaciones y vamos a tener una sola columna. Entonces aquí ahora tenemos, hemos dedicado este tiempo a repasar lo que es la notación matricial. ¿Sí? Nos va a servir empezar a verla desde ahora con el modelo lineal simple que ustedes ya conocen para ir asociándole las partes, porque después vamos a ver que en realidad vamos a tener que extender esto a un modelo donde vamos a tener alfa, beta, gamma, delta, así muchos, ¿sí? O vamos a tener beta 0, beta 1, beta 2, muchos betas, ¿sí? Por eso en términos generales esta expresión acá se llama beta porque es la matriz que va a contener
todos las estimaciones, digamos, de los parámetros cuando los resolvamos, y en este caso, cuando lo estamos expresando en el modelo, tiene todos los parámetros que están metidos en nuestro modelo. ¿Sí? Es una matriz muy especial. ¿Por qué? Porque es un vector. ¿Sí? Tiene solamente una columna. Pero lo que va a hacer es contener justamente todos los parámetros que necesitemos en nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, este es el modelo simple. Entonces, el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer es empezar a relacionar esto con la manera de escribir al modelo lineal que ustedes ya venían practicando de antes. ¿Sí? A la hora de estar trabajando con muchas variables, con muchas x, la notación que veníamos trabajando antes se va a complicar. Por eso va a ser mucho más fácil trabajarla con notación matricial. Por eso hay que hacer este ejercicio de recordar qué es lo que hacíamos con la notación matricial, cómo se llevaba adelante. Un caso muy simple va a ser este, el de aplicar mínimos cuadrados en términos matriciales. Si aplicamos mínimos cuadrados en términos matriciales, acuérdense que lo que estábamos haciendo era agarrar nuestro vector de errores, ¿sí? Es lo que estamos haciendo acá, que es lo mismo que hicimos antes, nada más que ahora en términos de matrices, y hacer las sumatorias, hacer la multiplicación de todo esto y hacer la derivada de ese vector beta, que es el beta con la flechita que tenemos arriba, ¿sí? Y derivarlo e igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque esto es en términos matriciales lo mismo que estuvimos describiendo recién. Ahora, si ustedes desarrollan esta expresión, la derivada igualada a 0, van a encontrar que tienen esta expresión. Fíjense que acá tenemos x' por beta sombrero. Cuando decimos beta sombrero, acuérdense que van a ser nuestras estimaciones. ¿Sí? Y acá tenemos a x' por y vector. ¿Sí? Acuérdense que la prima que está puesto acá, a veces lo van a ver en notación como una t, ahí en vez de una prima, eso va a depender del libro. Lo que hacían era una operación que era transponer una matriz. ¿Sí? Van a tener que repasar las operaciones básicas de matrices. Bueno, tienen esta expresión que se resuelve de esta manera. Fíjense, les dice, bueno, si de aquí ustedes después reemplazan a beta sombrero, tienen esta expresión que dice acá, x' a la menos 1, esto también van a tener que repasar, elevar esto a la menos 1, no quiere decir elevar a la menos 1, en matrices esto es encontrar la inversa, por x' y. Esta expresión que está acá, ¿sí? Es una expresión que fíjense que les dice, bueno, si usted hace todas estas operaciones algebraicas, usted va a encontrar la solución a su beta sombrero. ¿Sí? ¿Y quién es beta sombrero? Y beta sombrero, fíjense que acá lo tienen justamente para el modelo lineal, va a ser un vector que va a contener las soluciones para A y para B. A y B, ¿quiénes eran? Era lo que estuvimos viendo recién acá, que eran nuestras estimaciones de los parámetros del modelo. Acuérdense que era este A y este B. ¿Sí? Acá nosotros lo hicimos con todo el desarrollo de mínimos cuadrados, ¿sí? Tradicional. Y acá lo estamos resolviendo a eso mismo en términos de matrices. ¿Cómo lo podríamos expresar en términos de matrices? ¿Cuál va a ser la ventaja de entender qué es lo que hace esto ahora acá? Que cuando ustedes tengan más variables, cuando ustedes tengan x1, pero también tengan, vamos a llamarla distinta para que no se confundan, cuando tengan una x, cuando tengan una y, cuando tengan una z, cuando tengan muchas variables que a ustedes les interesa ver si están influyendo o no sobre la y, ustedes tendrían, si vamos por el método tradicional que teníamos acá, tendrían que empezar a hacer la derivada respecto a B, C. Esto se empieza a complicar. Tendrían una serie de ecuaciones normales que serían mucho más difíciles de estar resolviendo. ¿Sí? Pero en términos matriciales es muy fácil. En términos matriciales le dice, bueno, agarre sus matrices de datos donde usted tenga las mediciones de las X y las mediciones de las Y, que es todo lo que hay acá.
haga esta operación matemática y ya va a encontrar la solución de los parámetros, ¿sí? Entonces van a ver que en realidad es mucho más fácil. Y es lo que hacen las computadoras, ¿sí? Con distintos métodos de cómo resolver estas expresiones, pero es lo que hacen las computadoras, ¿sí? Dicen, bueno, agarran algebraicamente los datos que ustedes les da, hacen esas matrices, las operan y encuentran cuánto vale las estimaciones de esos parámetros. En este caso es muy simple porque tenemos dos parámetros a estimar, la ordenada y la pendiente, ¿sí? Es un embrollo de notación y demás ahora acá, por eso hay que leerlo, volverlo a leer, repasarlo, tratar de hacer, digamos, el enganche con lo que ustedes ya saben de A y B, y bueno, y practicar, ¿sí? Practicar las operaciones básicas con algunos ejercicios simples, y de ahí van a ver, bueno, esto es cierto, ¿sí? Acá se lo estoy contando muy rápidamente para que ustedes se animen después ahora a buscar esta información. Bueno, el paso 3 que teníamos en un análisis de regresión era empezar a verificar los supuestos y la bondad de ajuste del modelo. Fíjense que ahora ustedes en verificación de supuestos ya son expertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya en análisis, en la unidad 1, en análisis de la varianza, ustedes ya vieron cuáles eran los supuestos y cómo se verificaban. Acuérdense que dijimos que acá también estamos en presencia de un modelo lineal, al igual que estábamos en el análisis de la varianza que nosotros vimos. Así que vamos a tener los mismos supuestos de los errores. En ese modelo donde teníamos y igual a alfa más beta de x más los errores, también hay que poner en el modelo que los errores tienen distribución independiente, idénticamente distribuidos, con distribución normal, de media 0 y varianza común a todos, ¿sí? Son exactamente los mismos supuestos. Y lo que tenemos que hacer es verificar esos supuestos. Ustedes ya saben que es muy importante verificar que esas cosas se cumplen, si no el modelo que yo voy a encontrar, digamos, no va a ser útil para describir el comportamiento de los datos, ¿sí? Entonces, eso ustedes ahora ya lo saben recontrahacer, ¿sí? Y la bondad de ajuste del modelo, bueno, no es más que encontrar algunas cantidades que nos hablen de cuán bueno ha sido el ajuste, si se ajusta mucho, se ajusta poco al modelo propuesto, ¿sí? Los supuestos, además de lo que ustedes ya saben, acá está puesto como primera instancia para recordarse el marco en el que nosotros estamos estudiando el análisis de regresión, que es lo mismo que está puesto al principio, que charlamos al principio. Que los valores de predicción, o sea, los valores de las X, para nosotros ahora son fijos o se seleccionan con anticipación y se miden sin error. Acuérdense, eso ya se lo dije al principio, pero es importante no olvidarnos de eso. Por eso acá está puesto como un supuesto más, digamos, para acordarse el marco en el que estamos trabajando. Después tenemos esto que dice que cada subpoblación de Y corresponde a un valor particular de X, que tiene esa distribución normal con media mu sub I, que pasa justo por el centro de las distribuciones, y la varianza común sigma cuadrado, ¿sí? Es lo que ustedes ya conocen de los modelos anteriores, lo estamos adaptando y lo estamos viendo ahora cómo lo vemos en el modelo de análisis de regresión. Los errores son independientes, ustedes ya saben a qué se hace referencia con esto, y en las regresiones suele ser un tema importante porque muchas veces nosotros tenemos mediciones en el tiempo, la X es el tiempo y ahí las mediciones suelen ser justamente no independientes, entonces son cuestiones importantes a revisar. Fíjense que otra característica que les dice acá es que la f de x, o sea, los valores de y, ¿sí? Para la media, pasa por todos los puntos x sub i, mu sub i. Estos son los centros, x sub i, mu sub i. Es lo que tienen puesto acá. Para cada valor de x, ¿sí? Hay un valor que va a pasar justamente por el centro de una distribución normal. Y eso es lo que, todo esto que tenemos puesto acá, algunas características y algunos supuestos que están enunciados acá, están reflejados acá en este esquema donde tenemos a nuestra x, nuestra y,
Y lo que nos está diciendo es, para cada uno de los valores de X que usted tenga, que están medidos sin error o predeterminados, va a tener un conjunto de datos posibles de Y que le van a corresponder, ¿sí? El centro de esa distribución de probabilidad va a pasar por estas coordenadas, X sub i y mu sub i, ¿sí? Que va a ser justamente por donde va a estar pasando la recta. Esto para verlo en términos gráficos, después uno lo podría expresar en términos de probabilidades condicionales, que es por ahí como lo van a encontrar en algunos libros. Y tenemos así, este concepto es el que es importante que empecemos a fijar ahora, que tenemos una distribución posible de valores que tengan una distribución normal. Y fíjense que, ¿qué le está diciendo acá? Todos tienen distribución normal. ¿Y qué más ven de estos dibujitos de las distribuciones normales? Las medias va cambiando porque va cambiando en función de los valores de X, ¿sí? Pero ¿qué es lo que es igualito entre todos los dibujos acá de las distribuciones de probabilidad? La amplitud de esas distribuciones, ¿sí? La varianza. Claro, exactamente. Ahí es donde está metido esta idea de que ustedes ya conocen de los supuestos. Que las varianzas sean iguales, lo que me está diciendo es que todas estas subpoblaciones que yo voy a tener acá, para cada uno de mis X, tienen la misma amplitud. Eso es lo que supone mi modelo. Si esto no se cumple, si esto cambia, bueno, ojo, el modelo habría que empezar a ver cómo lo cambio, porque si no voy a estar ajustando mal mi modelo, ¿sí? ¿Está? Entonces, ustedes ya saben que era importante en el análisis de varianza que se cumpla la homocedasticidad. Acá también va a ser importante que se cumpla la homocedasticidad, ¿sí? Que se cumpla esto de que tengan distribución normal, ¿sí? Y bueno, y todas las otras características que ya estuvimos viendo antes, ¿sí? ¿Está? Vamos a ir retomando en varios ejercicios estos supuestos, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos verificación de los supuestos? Ya son también expertos. Vamos a hacer mucho acá hincapié en los gráficos de residuales y predichos como lo hicimos anteriormente. Test de normalidad, test de homocedasticidad, y también vamos a conversar con una técnica específica que es para ver si falta el ajuste. Si el ajuste no es bueno, que se llama test de falta de ajuste, ¿sí? A ver, denme un momentito. ¿Qué pasa? Bueno, después te lo saco. Y acá lo que es bueno hacer hincapié es en el gráfico de residuales versus predicho, porque algo debemos decir mal, que siempre el error, hay un error en confusiones entre el análisis de residuales que hacemos en el ANOVA y el que hacemos acá, y ya no sé cómo explicarlo, pero cuando tomamos examen sigue apareciendo siempre este problema del análisis de los residuales en la regresión. El análisis de residuales en la regresión es recontra importante, ¿sí? Y mucho más aún que en el análisis de la varianza hacer estos tipos de gráficos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver, además de las mismas cuestiones que estábamos viendo en el análisis de la varianza, vamos a ver otra cuestión más, ¿sí? Que tiene que ver con la tendencia de los datos, ¿sí? Porque acá tenemos a la Y y a la X, ¿sí? No tiene que ver en particular con cuestiones de independencia, y lo digo específicamente porque es lo que ustedes responden generalmente en los exámenes cuando tienen que contar qué ven en los análisis de residuales, y
tiene nada que ver con eso. ¿Sí? A ver, ¿qué vemos en el análisis de residuales? Importantísimo, por ejemplo, este que tenemos acá, el de los residuales versus predichos, es un gráfico bueno o malo de residuales para un modelo. Ustedes que ahora ya saben el análisis de residuales de la unidad 1. ¿Es bueno o no? Claro, ¿por qué es bueno? Bien, ¿por qué es bueno? Porque no tiende a la forma esa de embudo, por lo que se cumpliría el principio de homoselasticidad. Bien, exacto. Acá es como que está parejo, ¿no? Hay una homoselasticidad porque a lo largo de todos los valores la amplitud alrededor del cero no cambia. ¿Está? ¿Sí? Bien, Sí, ese es el patrón de referencia. Ahora, que estos dos que están acá son patrones feos, ¿sí? De errores. Bueno, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que se destaca en uno y qué es lo que se destaca en el otro? ¿Cuál sería el problema acá y cuál sería el problema acá? El segundo gráfico presenta como una forma de... em, Este, sí, ese. sí, una forma, como una parábola, ¿no? Como una parábola, eso, gracias, profe. Y el tercero presenta como una forma de embudo, Perfecto. digamos. Bien, entonces, a ver, los dos son como casos patológicos, digamos, ¿sí? Son de algún problema que hay con mi modelo. ¿Sí? Saltan acá a la vista enseguida. ¿Cuál sería el problema acá y cuál sería el problema acá? En el último no se está cumpliendo el principio de homoselasticidad por la forma que tiene la distribución de los datos. Perfecto, exactamente. Esto es muy similar a lo que ustedes vieron en la unidad 1, ¿sí? Entonces, ustedes ven un gráfico así y dicen, uy, acá hay un lío. Eso que estábamos viendo recién en una diapositiva anterior, que tenían toda la misma amplitud, acá no se va a estar cumpliendo, se va ampliando, ¿sí? Entonces, ese sería el gran problema acá. Mientras que acá, ¿cuál es el gran problema? Y acá es donde yo les quiero enfatizar esto. Que cuando tienen un problema acá, dicen dos cosas. Uno, que hay problema de homoselasticidad. Y la verdad que yo eso no lo veo acá. ¿Sí? Capaz que está, pero la verdad que no me cuesta, por lo menos a simple vista, ver el problema acá. ¿Sí? Ese. Otro es que me dicen que hay problemas de independencia. La verdad que tampoco puedo ver ese problema acá. ¿Sí? No sé de dónde lo sacan eso. Si son de cosas que por ahí se pasan y se arrastran esos errores. Porque acá hay otro grave problema y que está buenísimo que este gráfico nos avisa de esto del modelo. ¿Se imaginan ustedes cuál es el problema acá? La homoelasticidad, la verdad que no lo veo yo acá como el problema a decir, el problema hay que tratar de resolverlo que hay un problema de falta de varianzas iguales. Yo acá enseguida digo, uy, acá el problema viene por otro lado. O primero viene por otro lado, después veremos si hay otros problemas. Pero hay algo que justamente les tendría que ustedes saltar enseguida, y es que evidentemente acá hay un problema de que el modelo no es lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que acá lo que me está diciendo es, usted, acá acuérdense que lo que tengo graficado son los errores. Acá al principio tengo siempre errores que son como, son negativos. ¿Sí? Están por debajo del cero, que es la línea que tenemos acá. Acá, ¿qué es lo que está pasando siempre? Siempre los errores son positivos. Y acá los errores son negativos. ¿Sí? Esto lo que me va a estar diciendo, ¿sí?, es que yo estoy tratando de ajustar una línea, un modelo lineal, a algo que no es lineal. ¿Sí? Eso es lo primero que tendrían que decir acá. ¿Sí? Entonces, por eso me detuve y enfatizo, los gráficos de residuales es lo primero que hay que hacer porque es lo primero que nos orienta a ver qué está pasando con nuestro modelo. En particular, para el análisis de regresión, nosotros lo que queremos es que no haya nada como esto. ¿Sí? Siempre queremos que sea como el 1. ¿Sí? Y en particular, si tenemos algo como esto, el error que estamos nosotros eh, haciendo en el ajuste de nuestro modelo
es pretender ajustarle, por ejemplo, una recta a algo que es quizás una parábola, ¿sí? U otra forma. ¿Sí? Entonces, ahora cuando hagan ejercicios, ustedes van a tener ejercicios para chequear esto, fíjense justamente en esto. Lo primero es que no haya ninguna tendencia. Si hay una tendencia de este tipo, ¿sí? Es que mi modelo no es lineal. ¿Sí? Acá tendría que ajustar otra cosa, una exponencial, una cuadrática, no sé, alguna otra cosa, algo que no es lineal. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tienen que decir. No decir que acá lo que se ve es que hay falta de homocedasticidad. ¿Sí? La verdad que Y no lo Profe, es. Pablo, en ese caso no se podría seguir con el análisis. O sea, ahí se terminaría si no se puede cumplir ese supuesto. Y O si no llega sí, a pasar eso. y sí, porque fíjate que es horrible. Vos estás algo que tiene una forma exponencial o que tiene una forma de parábola, le estás tratando de ajustar una recta. Entonces, eh, estás haciendo cualquier cosa. ¿Sí? ¿Sí? Justamente le estás imponiendo un modelo que no es el que describe el patrón de los datos originales. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer otra pregunta? no, justo iba a decir lo mismo que Nico, Bien. por eso, porque yo lo que pensaba es, a simple vista sí lo ves raro, pero no sabía, como todavía no hicimos ejercicio, no sabía si la homocedasticidad se cumpliría o no, creería que no. Pero bueno, capaz por eso cuando los estudiantes responden, te responden mal, porque Claro. justo con esa forma la homocedasticidad no se cumple, entonces como que capaz que por eso. Claro, bueno, por eso es que le hago hincapié y siempre decimos, a ver, ¿cómo hacemos entender, que seguramente nos estamos haciendo entender mal, que lo primero que tienen que rescatar acá es si hay o no hay tendencia? ¿Sí? Porque si hay una tendencia en particular, es que sí que hay algo del modelo que nosotros proponemos que está mal. ¿Sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la forma de la función matemática que nosotros le estamos tratando de ajustar. Y después tendremos que chequear la normalidad, la homocedasticidad. ¿Sí? Y la independencia sobre todo la vamos a estar viendo justamente con la forma de tomar los datos y bueno, con otras cosas. ¿Sí? Bien, test de normalidad, ustedes ya saben hacer test de normalidad, test de homocedasticidad también. Lo que hay que tener cuidado es que en los test, cuando quieran hacer un test de homocedasticidad como el EBN, como el que decíamos en la unidad 1, tenemos que tener cuidado si estamos en una situación como esta, porque en una situación como esta, fíjense que es la situación ideal donde tienen para cada valor de x, tienen muchos valores de y. ¿Sí? Eso es lo que está reflejando un gráfico de este tipo, que es como el típico que ustedes tenían de las medias anteriormente. Pero en regresión no siempre tenemos esta situación. En regresión muchas veces para cada valor de x tenemos un solo valor de y, que puede ser muy parecido a lo que está pasando acá. Y entonces en ese caso no vamos a poder hacer test de Levene, ¿sí? Porque el test de Levene lo que asumía era que teníamos grupos. ¿Sí? Los grupos, en el caso del análisis de la varianza, eran los niveles de cada uno de los factores. Ahora acá, cada valor de x puede ser un solo valor. Si bien nosotros asumimos que hay una subpoblación de valores, hay que ver si nosotros tomamos uno o tomamos varios de esos valores. ¿Sí? Entonces, si tenemos repeticiones para cada valor de x, vamos a poder hacer un test de Levene o vamos a poder hacer un test de falta de ajuste como tenemos acá. Si no, no vamos a poder hacerlo. ¿Sí? Vamos a tener que, o sea, lo vamos a poder ver en forma gráfica, pero un test de homocedasticidad como Levene no lo vamos a poder hacer. Entonces, cuidado con eso. Bien, quería recordarles rápidamente la bondad de ajuste del modelo, que es la otra parte que teníamos acá en el punto 3, como la medíamos, que la podíamos hacer a través de la varianza residual, ¿sí? Que es no más que la varianza del error, no explicado, ¿sí? Es lo que ustedes vieron también en la unidad 1. Acá tienen la expresión cuando lo que estamos haciendo es verlo en términos de
modelo de regresión, pero hacia lo mismo, que es lo que nosotros queremos. Y queremos que esa varianza residual, la varianza del residuo o la varianza no explicada, sea lo más chica posible. Por eso, la varianza residual es una medida de bondad de ajuste. Cuanto más chico sea, mejor. ¿Cuál es el problema de esta varianza residual? ¿Sí? Es que tiene unidades. ¿Sí? Y a su vez tiene unidades elevadas al cuadrado, por lo cual muchas veces se les hace la raíz cuadrada a esto. ¿Sí? Por eso acá les aparece el desvío estándar. ¿Sí? Es el que más utilizamos justamente en la práctica. Bueno, pero el tener unidades muchas veces lo que complica es a la hora de estar comparando entre modelos. ¿Sí? Entonces por ahí surgía el coeficiente de determinación, ¿sí? Que era el famoso R cuadrado, que era una expresión que es un cociente justamente entre, fíjense que el R cuadrado no es más que la suma de cuadrados explicados dividido la suma de cuadrados de I. ¿Sí? Que es la I es el total. O sea, este cociente lo que hace es, dice, bueno, a ver, su modelo tiene esta variabilidad total, que es lo que está abajo, la suma de cuadrados de I. Bueno, de ese total, ¿cuánto es lo que usted explica? Y eso es lo que va arriba en el cociente, la suma de cuadrados del error. Esa expresión como máximo puede valer 100%, ¿sí? O en términos relativos de proporción 1. ¿Sí? Entonces el R cuadrado tenía esta ventaja de que era una unidad, un coeficiente que no depende de una unidad en particular, sino que está en términos de porcentaje, que va a variar entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 0, lo que me está diciendo es que lo que explico es muy chiquito respecto del total. Cuanto más cercano a 1 esté, me está diciendo, lo que usted explica es casi lo mismo que lo que varía, entonces su modelo es buenísimo, explica casi todo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que era el R cuadrado. ¿Sí? Y ahí tienen distintas formas de calcularlo cuando lo calculábamos a mano. ¿Sí? Y acá también tienen su expresión. Nosotros ahora en el software lo vamos a tener directamente el valor, lo que hay que saber es interpretarlo. También van a ver que muchas veces lo que tienen es el R cuadrado ajustado. ¿Sí? Ese es un valor que por ahí antes no utilizábamos. El R cuadrado ajustado no es más que las sumas es la misma expresión, la misma relación. ¿Sí? Acá fíjense que esta expresión que tenemos acá es la misma que está puesta acá al cuadrado, o parecida. ¿Sí? Fíjense que cuál es la diferencia con esta última que tenemos acá. Nos dice que es 1 menos este cociente entre las sumas de cuadrados no explicados y las sumas de cuadrados de I, que es el total. Y acá es bastante parecido, dice 1 menos, pero acá dice cuadrados medios no explicados sobre cuadrados medios total, o también podría decir cuadrados medios de I, que es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este cociente y este cociente que tengo acá? Acá lo que tengo es un cociente entre sumas de cuadrados. Acá lo que tengo es un cociente entre cuadrados medios. ¿Cuál es la diferencia entre sumas de cuadrados y cuadrados medios? Un cuadrado medio, el cuadrado medio no explicado es igual a ¿quién? A la suma de cuadrados dividido los grados de libertad. Exactamente, esos son lo que son los cuadrados medios. Entonces, estas dos expresiones son muy parecidas. Lo único es que este cociente, en vez de entre sumas de cuadrados, se hace entre cuadrados medios. Y esos cuadrados medios, entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen en cuenta la cantidad de información sobre la cual están calculadas las sumas de cuadrados, que eso es lo que hacen los grados de libertad. ¿Sí? Y esa es una manera mejor de comparar cuánto explica un modelo a la hora justamente de comparar entre modelos. Ahora, después cuando vean ejercicios en la práctica se va a entender más fácil, pero al tener en cuenta los grados de libertad, estoy teniendo en cuenta mi modelo cuán complejo es, si tiene muchas variables o pocas variables, porque eso es lo que va a estar jugando en los grados de libertad. Entonces, cuando tenga que comparar modelos, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora mucho en los prácticos, en vez de usar el R cuadrado común y corriente, van a ver que muchas veces por ahí van a ver con
con Gustavo, con Dolores, que les van a decir, vamos a comparar pero utilizando el R cuadrado ajustado, ¿sí? Que es muy parecido al R cuadrado que hicimos antes, nada más que vamos a estar además considerando la cantidad de información que tienen esos modelos, tanto en el total como en los no explicados. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia entre uno y otro. A la hora de empezar a hacerlos en la práctica van a ver, por qué es mejor utilizar uno, se pueden utilizar los dos en una situación uno, en otra situación otro. ¿Sí? Entonces, este sigue siendo una forma muy útil de ver la bondad de ajuste del modelo, ¿sí? Ver si el R cuadrado es grande o es chico, ya sea el R cuadrado común y corriente que conocíamos o el R cuadrado ajustado, ¿sí? Vamos a ver que tampoco es la super ideal, ¿sí? Que muchas veces se abusa del uso de este R cuadrado. Otra prueba que hacíamos nosotros es la de prueba de hipótesis sobre la pendiente. La prueba de hipótesis sobre la pendiente para el valor de beta, hacíamos una prueba T, donde lo que estábamos haciendo es ver, bueno, nuestro B que obtuvimos, ver si es igual a 0. ¿Sí? Y hacíamos una prueba T, bueno, todo eso lo pueden ver desarrollado en lo que eran las pruebas de hipótesis, ¿sí? Era B menos el beta, dividido su desvío estándar, eso tiene una distribución T-student, con n menos 2 grados de libertad, porque ahora vamos a restarle 2 grados de libertad porque van a ser los parámetros de mi modelo, o sea, la ordenada y la pendiente. Y con esto vamos a poder construir un test que lo que nos va a decir es si la pendiente es 0 o no. ¿Y eso qué nos responde de nuestro modelo? Porque es otra forma de medir también bondad de ajuste del modelo. ¿Qué pasa si nuestro modelo nos dice que tiene una pendiente que puede valer 0? Acuérdense que estamos ajustando la y igual a más b por x, ¿no? El modelo lineal. Si nosotros ajustamos ese modelo, calculamos esto nos dio lindo, esto nos dio lindo, y después nos dice la prueba de hipótesis sobre la pendiente, nos dice no rechaza H0. Que el modelo no es lineal, porque no tiene pendiente. Claro, nos dice, bueno, la pendiente que usted calculó, la calculó muy bonita, todo lo que quiera, pero yo ese valor de pendiente que obtuvo también puede ser 0. Eso nos dice, o sea que sería lo mismo que tener un modelo sin pendiente. Un modelo sin pendiente para el modelo lineal que estamos ajustando nosotros nos diría se anula el b por x y nos queda a nada más, ¿sí? La media general, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, sería como si fuera una constante. Justamente mi modelo en realidad no va a servir para nada, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las más usadas, ¿sí? Maneras de verificar la bondad de ajuste del modelo. No hay una que sea en particular, muchas veces se usan en conjunto y uno ahora en el software le tira toda esta información y uno va chequeando a ver qué varianza tiene, cómo me dio el R cuadrado o cómo me dio el R cuadrado ajustado porque lo voy a comparar con otro modelo, cómo me da la pendiente significativa, no significativa, cómo me dan los residuales. Uno tiene que evaluar todas esas herramientas en conjunto para decir si este modelo es bueno o es malo, o este es mejor que este otro. ¿Sí? Por último, acá también les puse la tabla de análisis de la varianza, que es algo que uno va a poder construir ahora también acá y pedirle a nuestro modelo, porque, otra vez reitero, es un modelo lineal general. Es un modelo como el que hicimos de los modelos de diseño experimental. Lo que vamos a tener en nuestra tabla de análisis es la varianza. No me voy a detener en cada una de las columnas porque son las cosas que ya saben ustedes analizar de una ANOVA. Pero en las filas, lo que vamos a tener ahora, nosotros teníamos la fuente de variación debida a la regresión, o muchas veces van a ver que lo ponemos como fuente de variación del modelo, ¿sí? O fuente de variación debida a quién? Debida a nuestra X, no es más que eso, ¿sí? A la variable X, es cuando el modelo es simple, ¿no? Sí, después vamos a tener muchas más. Que sería también lo que sería la fuente de variación explicada, es lo que hemos estado llamando en nuestro modelo, en la unidad 1, como lo explicado.
Antes era explicado por un factor, ahora es explicado por una X. Y aquí otra vez la diferencia entre los dos modelos. El factor, acuérdense, era algo cualitativo para nosotros, ¿sí? Fertilizante rojo, azul o amarillo, ¿sí? Ahora, acá la fuente de variación, lo explicado, se debe a una variable que es cuantitativa, ¿sí? Estoy resaltando nuevamente las diferencias entre los dos modelos de análisis. Los dos hacen modelos de análisis de la varianza, uno para factores que son cualitativos y otro para factores que son cuantitativos, que es el caso de nuestra regresión. Entonces, la fuente de variación debida a la regresión, la fuente de variación debida al error, o que también llamamos como no explicado, es lo que queda sin explicar de mi modelo. Bueno, podemos construir los grados de libertad. En los grados de libertad, la única salvedad es que va P-1, donde P es la cantidad de parámetros que tengamos, ¿sí? En nuestro modelo. Es lo único que cambia. Después, la construcción de las sumas de cuadrados, la esperanza de los cuadrados medios, las pruebas F y demás es lo mismo. Fíjense que en la esperanza de los cuadrados medios, que es lo que nos sirve entender para ver por qué hacemos una prueba F acá, nos dice, bueno, usted tiene acá el error, que la esperanza del error es el sigma cuadrado, este que está acá. Mientras que la esperanza del cuadrado medio explicado, que es toda esta expresión que tenemos acá, es la sigma cuadrado más beta cuadrado por suma de cuadrados de x. Esto antes, en nuestro modelo de diseño experimento, le llamábamos efecto de tratamiento, ¿sí? Ahora esto va a ser nuestro efecto de la regresión, o efecto del modelo que nosotros proponemos. Si esto es importante, el cociente entre esta cantidad y esta cantidad va a ser significativamente distinto de 1. Si no, esta cantidad va a ser muy chiquita y lo explicado por el modelo va a ser igual a lo no explicado, o sea, no me explica nada mi modelo, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos también evaluar. La bondad de ajuste de un modelo la podemos evaluar a través de nuestra tabla de análisis de la varianza, ¿sí? Digamos, a diferencia de por ahí de lo que veíamos en bioestadística, que a esto no le dábamos tanta bolilla porque no sabíamos mucho la esencia de la ANOVA, ¿sí? Y después hay acuérdense que acá lo que estamos haciendo es una prueba F, ¿sí? Y cuando hacemos acá la prueba de hipótesis acerca de la pendiente, estamos haciendo una prueba T, ¿sí? Bueno, cuando tienen un grado de libertad, las pruebas F y las pruebas T, hay una equivalencia matemática de eso, ¿sí? Eso también lo van a ver por ahí en los prácticos, en las salidas, como una de las cuestiones que estamos haciendo siempre hincapié a la hora de interpretar. Bien, por último van a usar los modelos, en el punto 4. Acá lo único que les estoy recordando es que podían hacer estimaciones para la media de una subpoblación o podían hacer estimación para un valor particular de esa subpoblación, ¿sí? O sea, ustedes pueden hacer la predicción para un valor de X, ¿sí? Particular, y ver cuál es el valor de Y que voy a obtener o la media de los valores de Y, ¿sí? Eso es, por ejemplo, van a tener varios ejemplos ustedes en el práctico, pero si están haciendo la predicción del peso de un fruto en función del diámetro ecuatorial, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, a ver, prediga cuál es el peso de una manzana que tiene un diámetro de 20 milímetros, ¿sí? Y ustedes entonces podrían encontrar una función y decir, bueno, en función de esto que encontré, va a tener tal peso. Ahora yo les puedo preguntar, ¿cuál es el peso de todas las manzanas que tienen 20 milímetros de diámetro? Y ahí lo que estoy haciendo es la predicción, pero de la media de una subpoblación, no de un valor particular, ¿sí? Entonces ahí hay uno que es más variable que el otro. Repasen todos estos conceptos. Y cómo se construían esos intervalos. Hay un intervalo, el valor puntual es el mismo, pero hay un intervalo que va a ser más grande que el otro. Y este punto que está acá, que es estimaciones fuera del rango, suele ser un punto que nos encanta poner en los exámenes, porque siempre caen, ¿sí? Acuérdense que nosotros podemos hacer predicciones con nuestro modelo
para todos los valores que están dentro del rango que yo estudié. Fuera del rango que yo estudié, no sé qué es lo que pasa. ¿Sí? Van a ser todas conjeturas. ¿Sí? Si uno quiere hacer conjeturas, las puede hacer. ¿Sí? Ahora, dentro del modelo que yo ajusté estadísticamente, lo que yo puedo asegurar es solamente lo que yo evalué. Solamente lo que está dentro del rango de estudio mío. Fuera de eso, no sé qué es lo que pasa. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Es típico que nosotros le decimos, bueno, a ver, se ajusta un modelo, no sé, estudié el diámetro de las manzanas entre que tenían 5 milímetros y 30 milímetros. Ahora, prediga cuál es el peso de una manzana que tiene un diámetro de 58. Y bueno, se pasan una hora en el examen haciendo todo ese ajuste, cuando lo que es muy simple, lo que tienen que decir es no lo puedo hacer porque está fuera del rango de estudio. Yo no sé cómo se comporta la curva que predice los pesos fuera del rango que yo estudié. ¿Sí? Entonces, eso nos encanta ponerlo con eso, porque pierden mucho tiempo el cohete. ¿Sí? Bien, ahí tienen ese ejemplo que es el mismo que ustedes estuvieron desarrollando en bioestadística, para que lo tomen. Esto es lo que hacían con Infostat, para los que trabajaron con Infostat, ¿sí? Cómo hacer todas estas cuestiones. Y lo que yo les pegué, esto está bueno que lo repasen, que lo vean cómo lo hicieron, no lo vuelvan a hacer si no lo tienen, cómo se hacía a mano para afianzar estos conceptos que tienen que repasar. Y acá ustedes también tienen la salida del R-Commander, ¿sí? Tienen cómo hacer el mismo ejercicio del pH para predecir la biomasa en función del pH, ¿sí? Y cuáles son las salidas con las que se van a encontrar en el R-Commander, ¿sí? Para que ustedes acá puedan comparar lo que sabían hacer antes con lo que van a estar trabajando ahora en el práctico, ¿sí? Todos los valores. ¿Bien? Cómo sale acá el gráfico de residuales versus predichos. En este caso se puede hacer un test de Levene porque tenían distintos valores de pH donde tenían repeticiones. No siempre se va a poder hacer un test de Levene. En general es raro que puedan hacer un test de Levene en un análisis de regresión. También tienen ahí el test de Shapiro-Wilk. Y ustedes pueden concluir y comparar estos gráficos con los que ustedes estaban acostumbrados a hacer antes. ¿Sí? Bien. Profe, perdón, recién con lo que decías del EVN, entonces nos tenemos que conformar solamente con la estimación de los gráficos para verificar. En muchos casos sí. ¿Sí? En muchos casos solamente va a ser subjetivo con el gráfico de residuales. ¿Sí? Está bien. Sí. Cuando puedan hacer un gráfico del EVN lo pueden hacer. O hay otras técnicas, pero bueno. Lo más importante es que vean si la función que ustedes proponen describe bien o no describe bien el fenómeno, ¿sí? Que es eso de empezar a ver si no hay patrones curvilíneos y demás. Y después seguimos viendo a ver qué pasa con la homoscedasticidad. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tienen, después ustedes pueden estar comparando resultados y consultando sobre eso. ¿Sí? Y después, bueno, pueden ya empezar también a ver esto, que esto también ya lo vieron en bioestadística, que son los modelos que son linealizables. ¿Sí? Son modelos que son no lineables, pero sí se pueden linealizar por transformación. ¿Sí? Le pueden dar un vistazo a eso que está ahí, que es solamente repasar, van a tener un par de ejercicios para repasar con eso, porque después nosotros vamos a ver en la otra semana modelos que son no lineables y que no se pueden linealizar. ¿Sí? Son intrínsecamente no lineales. ¿Sí? Esos son los nuevos, digamos, que no vimos anteriormente. O sea, cómo resolvemos algo que por más que lo trate de transformar, que era lo que pasaba con los modelos exponenciales o potenciales, no logro linealizar. ¿Sí? Entonces ahí tienen algunos ejemplos que son muy utilizados. ¿Sí? Y bueno,
Sobre regresión lineal simple, acá tenemos, bueno, se pueden estudiar relaciones funcionales entre dos variables aleatorias. Esto tiene que ver con lo que yo también les comenté al principio. Sí, se puede, donde consideramos que la y es aleatoria y la x también es aleatoria. Nosotros no nos metemos con esos modelos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer estudios de modelos donde la y es la aleatoria y la x está prefijada, ¿sí? O medida sin error. Hay otros métodos para hacer estimación de parámetros, ¿sí? Nosotros acá estuvimos hablando de mínimos cuadrados, pero van a ver, incluso por ahí van a ver que muchas veces lo van a ver en algunas salidas, porque algún enfoque que vamos a ver después de los análisis múltiples tiene que ver con otro método de estimación, ¿sí? Que no es por mínimos cuadrados, sino que se llama por máxima verosimilitud, ¿sí? O hay otras formas también de hacer estimaciones. Bueno, y algo importante que se los dejo también como pregunta, porque suelen ser preguntas que nosotros hacemos justamente por ahí en los finales, ¿sí? ¿Cómo planificamos la recolección de información para un análisis de regresión simple o múltiple, después en particular? ¿Sí? Porque tiene que ver con qué, con las cosas que ya vimos en la unidad 1, ¿sí? El análisis de regresión puede ser otra técnica a usar dentro de la planificación justamente de un experimento, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para planificar esto? También hay que planificarlo, y sí, también hay que planificarlo. Y también puede estar planificada la recolección de información con cualquiera de los diseños experimentales que estuvimos viendo en la unidad 1, ¿sí? Cualquier cosa le pueden preguntar a Lola, que ella está juntando un montón de información para hacer regresiones. Ahora está estudiando las regresiones de crecimiento de los frutos y todas esas cosas así. Si está Lola por ahí, les va a poder responder todas esas preguntas. Bueno, les encargo entonces que repasen todos estos datos, nos consulten en las clases de consulta. Algunos de estos temas los van a ir retomando en el práctico, pero son cuestiones que ustedes ya las manejaban de bioestadística. Hay que volverlas a repasar, volver por ahí a ver si tienen el práctico ese anterior. Y ahora empezar a aplicarlo justamente con el R y empezar a hacer otro uso de esa información, ¿sí? ¿Dudas, consultas?